Nadie en el pequeño pueblo del monte podría haber imaginado que una simple mañana de verano daría inicio a la historia más comentada de los alrededores durante décadas. El sol aún se alzaba lentamente sobre los campos cuando Tauli, un apache solitario, bajó con su caballo hasta el río para darle agua. Vivía alejado del pueblo, en una cabaña modesta entre los bosques, y solo aparecía en la ciudad cuando era necesario. Aquel día, llevaba la mirada distante, pero una imagen inesperada hizo que se detuviera. Una mujer, de espaldas, se bañaba en el río. El vestido estaba doblado sobre una piedra. Ella no lo vio. Tauli retrocedió por instinto, pero la curiosidad le impidió darse la vuelta por completo. Su gente le había enseñado el respeto y la distancia, pero algo allí lo sorprendió de una manera distinta. La mujer era Elena, la hacendada del rancho Los Almendros, una mujer conocida por su valentía y su soledad. Viuda desde hacía 7 años, desde que perdió a su esposo en un accidente con bueyes, cuidaba las tierras sola, sin aceptar ayuda de nadie. Era decidida, fuerte, y evitaba cualquier acercamiento que no fuera estrictamente profesional. Elena se giró rápidamente cuando escuchó el sonido del agua salpicada por las pisadas del caballo. Su mirada se cruzó con la de Tauli por un instante. Ella se agachó de inmediato en el agua, sorprendida. Pero, en lugar de gritar o esconderse, permaneció en silencio. El apache desvió la mirada de inmediato y dijo solamente: «Lo siento, no vi nada». Y dio unos pasos hacia atrás, respetuoso. «No se preocupe», respondió Elena, con voz firme, pero sin rabia. Sin decir nada más, Tauli tiró del caballo para alejarlo del río y desapareció entre los árboles. Pero la imagen de aquella mujer fuerte, sola, en medio del campo, no se le fue de la mente. Había algo en esa mirada que no era común. No era vergüenza, ni rabia. Era otra cosa. Tal vez una tristeza escondida. O tal vez un reconocimiento. Era como si los dos supieran, desde aquel instante, que estaban unidos por algo que ninguno de los dos podía explicar. Más tarde, ese mismo día, Elena fue al granero de la hacienda para revisar una cerca dañada por la lluvia. Mientras clavaba las tablas, oyó pasos acercándose. Cuando se volvió, encontró a Tauli parado en la entrada, sosteniendo un saco de cuero con una cuerda. «Vi que una de sus yeguas se escapó del pasto. Se la traje de vuelta», dijo él. «Gracias», respondió Elena, con una leve sonrisa. Pero había algo distinto en ella. Como si hubiera elegido ese momento. Como si esperara que él regresara. El granero, iluminado solo por la luz que se colaba por las rendijas, quedó en silencio durante unos segundos. Elena apoyó el martillo sobre el banco de trabajo y se limpió las manos en el delantal. «¿Siempre eres tan silencioso?», preguntó ella. Tauli asintió, casi sonriendo. «Solo hablo cuando vale la pena». Ella se acercó despacio, mirándolo a los ojos. «¿Y crees que esto vale?». Él dudó. Luego respondió con sinceridad: «Todavía no lo sé, pero creo que quiero descubrirlo». Esa fue la primera conversación larga entre los dos. No hubo toques, ni insinuaciones. Solo palabras, ojos en los ojos y una sensación extraña que los envolvió como si el tiempo se hubiera detenido. Elena no era una mujer fácil. Y Tauli no era un hombre que se entregara con facilidad. Pero allí, entre el olor a heno y madera, una semilla había sido plantada. Y ni uno ni el otro lo sabían, pero esa semilla crecería en medio de tormentas, decisiones difíciles y secretos del pasado que lo cambiarían todo. En los días siguientes, Tauli empezó a ser visto con más frecuencia en los alrededores del rancho Los Almendros. No invadía el espacio, pero aparecía siempre con alguna excusa plausible: devolver una herramienta olvidada, ayudar a cerrar una tranquera que el viento había dejado abierta, o simplemente verificar si los caballos estaban bien. Elena, por su parte, no lo evitaba. Al contrario, parecía guardar su presencia con una mezcla de desconfianza y expectativa. Había algo en esa convivencia silenciosa que rompía el peso de la soledad que ella cargaba sobre los hombros. La noticia de que el apache rondaba el rancho no tardó en llegar a oídos del pueblo. En el monte, los comentarios se susurraban en los pasillos de la tienda y de la iglesia. Muchos desconfiaban de las intenciones de Tauli, otros acusaban a Elena de estar cediendo demasiado ante un hombre que venía de otro mundo. Pero ella, acostumbrada a enfrentar miradas desde la muerte de su esposo, ignoraba los murmullos.
En el fondo, ya sabía que algo estaba cambiando dentro de ella. Una tarde lluviosa, Elena resbaló al intentar subir a una carreta mojada. Se torció el tobillo y quedó tendida en el suelo del establo, sin fuerzas para levantarse. Fue un grito ahogado, pero suficiente para que Tauli lo oyera, pues estaba revisando los límites de la cerca cercana. Corrió hasta el establo y la encontró en el suelo, con el gesto tenso. Sin pedir permiso, la tomó en brazos con cuidado y la llevó al interior de la casa. Por primera vez, Elena permitió que alguien cuidara de ella. Él preparó una infusión caliente con hierbas que siempre llevaba en las alforjas y la ayudó a vendarse el pie. Mientras aplicaba el paño húmedo, Elena observaba sus manos firmes, curtidas, pero increíblemente gentiles. «Parece que sabes cuidar de las cosas», comentó ella, rompiendo el silencio. «Lo aprendí de mi madre», respondió él. «¿Ella aún vive?» Tauli bajó la mirada y solo negó con la cabeza. «Era como tú, fuerte, terca, pero el mundo fue cruel con ella». Aquel momento sacudió a Elena más de lo que estaba preparada para admitir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba fingir ser invencible. La presencia de Tauli allí, en su cocina, preparando un té para aliviar su dolor, derribó una parte del muro que ella había construido tras la muerte de su esposo. Aún así, no dijo nada. Guardó aquello en el corazón, como quien esconde un secreto precioso, con miedo de que el mundo lo destruyera. Esa noche, después de que él se fue, Elena se quedó sentada en silencio frente al fuego de la chimenea. El calor de las llamas no bastaba para calmar el torbellino dentro de ella. Sabía que estaba involucrada. Sabía también que aquello era peligroso. Pero, en el fondo, algo le decía que Tauli no era como los demás hombres. Y por más que se resistiera, por primera vez en muchos años, deseó que alguien se quedara. El invierno se acercaba en California y, con él, llegaron las madrugadas frías y los vientos cortantes que silbaban por las rendijas de la casa. Elena, que solía enfrentar esa época con resignación, ahora se sorprendía esperando los pasos de Tauli en el patio. Él no hablaba mucho, pero en cada encuentro la conexión entre los dos crecía. Él le enseñaba a reconocer huellas, a prever el tiempo por las nubes y a tratar a los caballos en silencio, sin gritos. Ella, a cambio, lo dejaba entrar en su mundo, poco a poco. Un día, Elena decidió llevarlo al viejo sótano del rancho, donde guardaba objetos que habían pertenecido a su esposo fallecido. Era un gesto que, para ella, significaba más que confianza, era un rito de paso. «Nadie entra aquí desde hace 7 años», dijo, abriendo la puerta chirriante. Tauli no preguntó nada. Solo observó los cuadros polvorientos, los arreos antiguos, el sombrero colgado del clavo. «¿Todavía lo amas?», preguntó, sin juicio en la voz. «Lo amo como se ama el pasado, pero no como se ama el futuro», respondió ella, mirándolo con firmeza. Esa noche, el cielo estaba limpio y estrellado. Elena y Tauli se sentaron afuera de la casa, en silencio, observando las constelaciones. Ella comentó cuánto extrañaba conversar con alguien sin tener que explicarse. Él asintió. «Tú y yo, somos diferentes. Pero siento que el mundo allá afuera nos ve de la misma manera, como si no debiéramos existir», dijo él. Elena no respondió. Solo extendió la mano y la apoyó sobre la de él. Fue el primer contacto entre ambos. No hubo prisa, ni promesas. Solo la certeza de que lo que había allí era real. Las semanas siguientes fueron como un breve intervalo de paz. Empezaron a verse todos los días, con una naturalidad que nadie se atrevía a interrumpir. Elena volvió a sonreír más. Tauli parecía más ligero. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que aquella calma apenas era el inicio de la verdadera tormenta. Porque, en el monte, no todos estaban dispuestos a aceptar esa unión. Durante una visita al pueblo para comprar provisiones, Elena escuchó, por casualidad, a 2 hombres en la herrería hablando de Tauli. Ese indio no debería estar por aquí, y mucho menos en su hacienda. Sintió que el estómago se le revolvía. Sabía que enfrentaría resistencia, pero no imaginaba cuánto. Volvió a casa sin decirle nada a nadie, pero esa noche, en lugar de dormir, se quedó despierta mirando el techo, pensando en todo lo que podía perder. Y en todo lo que, quizá, por fin estaba a punto de ganar.
La primera señal de tensión surgió cuando una cerca fue misteriosamente cortada durante la madrugada, permitiendo que parte del ganado de Elena escapara hacia las tierras vecinas. Al investigar, Tauli encontró huellas humanas, marcas de botas pesadas y una rama quebrada con señales de que alguien se había escondido detrás de los árboles. Elena no quiso creer que fuera intencional, pero Tauli conocía las señales de una amenaza. Esto fue una advertencia, dijo él. Ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de rabia e impotencia. Al día siguiente, dejaron una nota prendida en el portón del rancho, con letras toscas: haz que ese indio se vaya, o perderás más que ganado. Elena sostuvo el papel con las manos temblorosas. Por un instante, pensó en echar a Tauli para protegerlo, pero él se negó con firmeza. No voy a huir. No de ti. Esas palabras fueron como un escudo en medio del caos. Por primera vez, ella se sintió realmente protegida. Con la tensión en aumento, Elena decidió ir al pueblo y confrontar a los responsables de las amenazas. Pero al entrar en la tienda, la recibieron miradas cortantes. Nadie dijo una palabra. Ese silencio era más cruel que los insultos. Salió de allí con el pecho apretado, comprendiendo que esa batalla no era solo suya, también era de él. Y juntos tendrían que enfrentar la ignorancia y el prejuicio que los rodeaban por todos lados. De regreso a casa, Elena encontró a Tauli en el granero, en silencio, arreglando una silla de montar antigua. Ella se acercó y dijo, con voz firme: no voy a alejarte, aunque el mundo entero esté en contra. Él levantó la mirada y respondió: entonces lo enfrentaremos juntos. En ese momento, lo que había sido solo un vínculo se transformó en un pacto. No dicho, pero sellado en el corazón de ambos. Mientras el viento soplaba afuera, pasaron la noche revisando las cercas, comprobando los establos y trazando planes para proteger la hacienda. La amenaza externa los unió de una forma aún más profunda. Elena, antes resistente a cualquier tipo de apoyo, ahora veía en Tauli no solo a un aliado, sino a alguien que de verdad la completaba. Y él, siempre solitario, empezaba a entender que el hogar ya no era la cabaña entre los bosques, era donde ella estuviera. Pero algo aún estaba por venir. Algo que ninguno de los dos esperaba. Un secreto del pasado de Elena que, al revelarse, podría ponerlo todo en riesgo, incluso su propio futuro juntos. A la mañana siguiente, Elena recibió una carta entregada por un jinete que venía de Sacramento. El sobre estaba amarillento, y el remitente era un hombre que ella no veía desde hacía casi 15 años, José Guillermo, su cuñado, hermano de su difunto esposo. La carta era corta, pero directa: estaré ahí en 3 días. Tenemos que hablar. Sobre el testamento. Elena se quedó inmóvil, con el papel temblándole entre las manos. Aquello no tenía sentido. El testamento de Miguel se había leído años atrás, y ella había heredado el rancho por derecho. ¿Por qué José aparecería ahora? Cuando se lo contó a Tauli, él no reaccionó con miedo, sino con una preocupación genuina. ¿Puede estar viniendo por venganza? Siempre envidió a Miguel, nunca aceptó que yo me quedara con el rancho después de su muerte. Pero pensé que eso ya estaba resuelto. Quizá no para él. Elena sabía que José era ambicioso, y también sabía que él jamás aceptaría ver la propiedad de la familia en manos de una mujer y de un apache, como él mismo había dicho años atrás, en una discusión después del entierro. Durante los 3 días siguientes, Elena y Tauli se prepararon no solo para la llegada de José, sino para lo que fuera que él estuviera trayendo consigo. Cuando el hombre por fin apareció, en una carroza lujosa y acompañado por 2 abogados, el ambiente del rancho cambió. José bajó con la altivez de quien ya se consideraba dueño de todo. Al ver a Tauli al lado de Elena, sus ojos se endurecieron. Así que era verdad, la viuda ahora se mezcla con salvajes. Cuida lo que dices, José, respondió Elena, sin miedo. Pero ella ya sabía que él no había venido solo a hablar de tierras. José mostró un nuevo documento, alegando ser la versión verdadera del testamento. Según él, Miguel le había dejado la mitad del rancho a su hermano, pero ese papel habría sido olvidado durante la lectura oficial. Ahora el documento estaba autenticado y respaldado por un juez de la capital. Elena sabía que algo estaba mal, pero los papeles parecían demasiado legítimos. Tú falsificaste esto. Pruébalo, respondió él,
con una sonrisa fría. Y entonces lanzó el golpe final. Y además, voy a denunciar a tu nuevo amigo por invasión de propiedad y amenazas. Un hombre como él no es bienvenido por aquí. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. Por primera vez desde que Tauli había entrado en su vida, sintió miedo de perderlo, no por decisión propia, sino por la fuerza. Él, sin embargo, la tomó de los hombros y le dijo con firmeza: «Esto no termina aquí. Voy a descubrir quién es realmente ese hombre». Y entonces se fue, sin explicaciones, dejando a Elena sin entender si aquello era protección o despedida. En los días que siguieron, Tauli desapareció. Elena intentó mantener la rutina, enfrentando a los abogados de José y buscando ayuda en el pueblo, pero con cada puerta que tocaba recibía más silencio que apoyo. El apellido Guillermo todavía pesaba mucho en el monte, y nadie quería ponerse en su contra. Sola, Elena sintió que su fortaleza empezaba a tambalearse. Por primera vez, el miedo no era perder el rancho, era perder al único hombre que la había hecho sentir viva de nuevo. Mientras tanto, Tauli estaba en Fresno, investigando los registros antiguos de la familia Guillermo. Usó el poco dinero que tenía para pagarle a un empleado del registro y conseguir copias de los testamentos archivados. Fue allí donde descubrió la primera pieza del rompecabezas. Miguel se había hecho un nuevo testamento, pero no para dejarle el rancho a su hermano, sino para anular cualquier derecho de José, alegando que él había intentado extorsionar a la familia años atrás. El documento estaba sellado, pero extrañamente, nunca había sido presentado de forma oficial. Con la copia en las manos, Tauli buscó a un abogado local a quien había conocido años antes, un hombre que le debía favores al pueblo apache. Si ese documento se valida, puedes salvar el rancho de ella. Y si no, entonces vas a tener que pelear con algo más que papeles. Tauli sabía que no tenía tiempo que perder. Volvió hacia el monte sin dormir, decidido a hacer justicia, no por él, sino por ella. Mientras tanto, Elena resistía con lo que le quedaba de valentía. José ahora exigía la división del rancho por la vía legal. Ya había enviado una solicitud judicial para confiscar la mitad de la propiedad. O aceptas negociar, o enfrentarás un proceso largo y caro, decía él, con el mismo tono arrogante. Pero Elena solo respondió: prefiero perderlo todo antes que doblarme ante un hombre podrido como tú. La noche anterior a la audiencia, José convocó a los hombres del pueblo para presionar a Elena. Algunos de los antiguos empleados del rancho ya habían abandonado el trabajo, por miedo a represalias. Sola en el campo, ella caminó hasta el granero, mirando las herramientas, los caballos, las paredes de madera que ella misma había restaurado con tanto esfuerzo. Las lágrimas llegaron, pero no por debilidad, sino por rabia. Si él no vuelve, voy a luchar sola, dijo en voz alta. Pero en el fondo lo sabía, sin Tauli, esa lucha perdería el sentido. Al amanecer del día de la audiencia, cuando Elena se preparaba para ir al pueblo, oyó el sonido de cascos galopando por el camino de tierra. Al salir al porche, vio a Tauli llegar, cubierto de polvo, con los ojos enrojecidos y el documento en la mano. «Tengo el verdadero testamento», dijo, jadeando. Ella bajó corriendo, tomó el papel, y al ver el nombre de su esposo y la firma original, se echó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. «¿Volviste?» «Yo nunca me fui de verdad», respondió él. En el tribunal local, la presencia de Tauli causó revuelo. José intentó desacreditar el nuevo documento, pero los sellos, firmas y testimonios anexados por Tauli fueron suficientes para convencer al juez de suspender cualquier división inmediata del rancho. El caso fue enviado a revisión estatal, y el juez decretó que, hasta nueva orden, Elena era la única dueña legítima de la propiedad. José salió derrotado, furioso, y con la promesa de que volvería. Pero Elena no se intimidó. Ahora tenía pruebas, y ya no estaba sola. A la salida del tribunal, Elena tomó la mano de Tauli delante de todos. Por primera vez, no ocultaron el vínculo. «Lo que hiciste por mí, nunca lo voy a olvidar. Lo haría 1000 veces, si fuera necesario. ¿Tú, todavía quieres quedarte? ¿Aún con todo esto? Solo quiero estar donde está mi corazón. Y está contigo». El regreso al rancho fue silencioso. No de tensión, sino de paz. Los trabajadores que se habían ido comenzaron a volver poco a poco. Los caballos parecían más tranquilos.
Y Elena, por primera vez, durmió una noche entera sin pesadillas. Ella y Tauli ahora compartían no solo el mismo espacio, sino el mismo destino. Pero la historia aún no había terminado. Había algo que Tauli escondía. Un último pedazo del pasado que nunca tuvo el valor de revelar. Y ese secreto saldría a la luz de forma inesperada, cambiando para siempre el rumbo de esta historia. Una mañana, mientras limpiaban el viejo granero, Elena encontró entre las tablas del piso un medallón de plata con símbolos tribales grabados. Se lo mostró a Tauli, y al ver el objeto, él se quedó paralizado. ¿Dónde encontraste eso? Estaba debajo de esta tabla suelta. ¿Por qué? Ese medallón era de mi hermana. Desapareció cuando éramos niños. Elena se quedó en shock. ¿Qué significa eso? ¿Qué estuvo aquí? Tal vez, vivió en este rancho. En los días siguientes, Tauli investigó registros antiguos, fotos guardadas por Elena, cartas olvidadas. Y entonces llegó la revelación. La madre del difunto Miguel había adoptado a una niña años atrás, una niña indígena, de origen poco claro, que desapareció pocos años después en un incendio en el viejo granero. Nadie confirmó jamás si había sobrevivido. Pero ahora, con el medallón en la mano, todo apuntaba a un hecho. Ella era la hermana de Tauli. Elena se quedó sin palabras. La historia era más antigua que ella misma. El destino había unido a dos personas marcadas por el pasado, pero ligadas de forma misteriosa por un lazo olvidado. ¿Crees que todavía puede estar viva? No lo sé, pero ahora necesito descubrirlo. ¿Y si la encuentras? Entonces el ciclo estará completo. Con la ayuda de registros del pueblo, encontraron a una mujer viviendo en Salinas que encajaba con la descripción de la hermana desaparecida. El reencuentro fue emocionante. Ella se llamaba María Luz, y al ver el medallón, rompió a llorar. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Tauli la abrazó. Nunca estuviste sola. Solo tardé en encontrarte. La llegada de María Luz le dio un nuevo significado al rancho. Ahora no era solo un símbolo de resistencia y trabajo, también era un lugar de reencuentro, de sanación y de un nuevo comienzo. Con el tiempo, la historia de Tauli y Elena se difundió no como chisme, sino como una leyenda viva de amor y superación. Muchos empezaron a ver al Apache no como una amenaza, sino como un héroe. Y Elena, antes aislada, pasó a ser respetada no solo como viuda, sino como una mujer valiente que lo enfrentó todo para defender aquello en lo que creía. El rancho prosperó, y María Luz empezó a vivir allí también, cuidando de los caballos y de los niños huérfanos de la región. Sí, porque Elena y Tauli comenzaron a acoger a niños sin familia, enseñándoles el oficio de la tierra, el cuidado de los animales, el valor de la verdad. La antigua soledad fue reemplazada por risas corriendo por los campos. El rancho, que antes estuvo rodeado de desconfianza, ahora era un símbolo de paz. Elena y Tauli por fin se casaron una tarde, bajo la vieja higuera, con el cielo teñido de naranja y los ojos de todos brillando. No hubo lujo ni promesas exageradas. Solo votos sinceros. Esperé toda una vida por un hogar. Y lo encontré aquí, dijo Tauli. Y yo esperé a alguien que viera quién soy. Tú me viste. Y me elegiste. Fue una boda pequeña, pero eterna en el corazón de todos. Con el tiempo, Tauli fue reconocido por el gobierno local por su trabajo con las comunidades rurales y por sus esfuerzos para preservar la cultura apache con respeto. Elena fundó una pequeña escuela en el rancho. Juntos, transformaron el dolor del pasado en algo grandioso. Y en las noches silenciosas, cuando el viento pasaba suave entre los árboles, aún se encontraban en el granero, ese mismo donde todo comenzó. Allí, el tiempo parecía detenerse. Y los dos sabían que todo había valido la pena. Pasaron los años. El rancho Los Almendros creció. Los niños que antes llegaron asustados, ahora ya tenían sus propias familias, sus propios campos. Elena y Tauli envejecieron juntos, de la mano, como si el tiempo supiera respetar a quienes nunca se rindieron el uno del otro. Ella tenía hebras blancas en el cabello. Él, las marcas del sol en el rostro. Pero los ojos, los ojos aún brillaban como aquel día a la orilla del río. Una mañana de primavera, sentados en el porche, Elena preguntó, ¿te acuerdas de la primera vez que me viste? En el río, sola, libre. ¿Y tú?
Yo era solo un hombre sin lugar. Hasta que tú me viste. ¿Y ahora? Ahora yo soy hogar. La historia de Helena y Tauli se volvió leyenda en la región. Pero no por magia, ni por milagros, sino porque mostraba que el amor verdadero no está hecho de palabras bonitas, sino de decisiones difíciles, de valentía, de entrega. Y aun cuando los dos ya no estaban allí, los hijos y nietos que crecieron en esa tierra contaban la historia, no como un cuento, sino como verdad. La historia de cuando un apache encontró a la hacendada sin la parte de arriba en el río, y, años después, ella lo llamó a vivir en el granero de su corazón. Y él se quedó. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.